medio de una tensa calma, el oficialismo y la oposición saldrán de nuevo a las calles en Venezuela luego de la violenta jornada del martes. Pues tanto el asediado presidente Nicolás Maduro como Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, hicieron un llamado a sus seguidores para salir de nueva cuenta a manifestarse en el marco del Día Internacional del Trabajo. Vamos a platicar sobre esto con el periodista venezolano Pedro Pablo Peñalosa. Él se encuentra en Caracas. Pedro Pablo, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, cuéntanos cómo pinta el ambiente para esta jornada luego de los sucesos de ayer martes. Bueno, y luego con mucha incertidumbre, ¿no? Las manifestaciones se han mantenido luego de lo ocurrido el día de ayer. El chavismo ha convocado a su marcha. Guaidó no solamente ha mantenido esta convocatoria, sino que también ha dicho que participará en esta manifestación. Y allí, por eso hay la incertidumbre de ver cómo reaccionarán los cuerpos de seguridad frente a la manifestación opositora y también la presencia de Juan Guaidó luego de el movimiento militar ocurrido el día de ayer. ¿Han comenzado ya las concentraciones? ¿Se nota ya gente en las calles en Caracas? Están convocadas para las 10 de la mañana. Ya hay alguna gente que se está concentrando en algunos puntos, pero en un par de horas seguramente se podrá ya tener, digamos, la medida de la convocatoria y también la del chavismo que, como digo, también aquí en Caracas ha convocado a sus simpatizantes. Bueno, en cuanto a la posibilidad de informarse, ayer recibimos noticias de cómo pues canales de televisión vieron bloqueada su señal. Hubo también, pues se bajó también la señal de internet en diferentes lugares del país. El día de hoy, ¿cómo están las cosas en cuanto a la posibilidad de los venezolanos de informarse de lo que está sucediendo? Bueno, yo creo que este es un punto importante y debe ponerlo en contexto, porque la respuesta sería que siempre las posibilidades son muy pobres, son pocas. ¿Por qué? Aquí en Venezuela el régimen chavista impuso algo que denominaron hegemonía comunicacional. Eso pasa no solamente por controlar todos los medios del Estado, sino también por ejercer presión, censura contra los medios independientes. Además, súmese a eso las dificultades que existen para conectarse a Internet. Ya de por sí Venezuela tiene una de las conexiones más lentas de toda América, con una serie también de elementos que dificultan el acceso a las redes sociales. Entonces, en días como ayer, o como por ejemplo cuando Guaidó tiene alguna actividad, el gobierno ejerce mayor presión y entonces dificulta el acceso a las redes sociales. Además de esto, los medios, por ejemplo la televisión, si usted ayer sintonizaba alguna televisora independiente, pues veía que estaban pasando telenovelas, programas de variedades, de entretenimiento, mientras estaba ocurriendo lo que estaba pasando aquí en el país. Todo eso por las presiones. Y una emisora que tiene una línea crítica al gobierno también fue intervenida el día de ayer. Entonces, de por sí, la respuesta a esa pregunta que me hacía es que los venezolanos viven, pues bueno, en un estado de opacidad, desinformación, y eso más bien lo que genera es que aumente la confusión, los rumores que pueden circular en algunas redes, pero siempre con mucha dificultad para saber incluso qué pasa más allá de tu zona pues de residencia, y eso complica las comunicaciones en general. En días como ayer o en momentos como de tanta tensión, esto empeora y se hace mucho más difícil saber qué es lo que está pasando en el país. ¿Cómo se entera, por ejemplo, la gente que quiera asistir a alguno de los mítines de la oposición que están convocados y tiene, pues como tú nos cuentas, pocas posibilidades de recibir esta información? Juan Guaidó tuiteó muy temprano los sitios de las manifestaciones. ¿Esto se corre de boca en boca, Pedro Pablo? Básicamente, la oposición ha tenido que volcarse a las redes sociales y a boca, básicamente. O sea, no, Guaidó está vetado en todos los medios del país. No, ahí no se le da entrevistas, no se le da la posibilidad, digamos, que él exprese allí sus líneas de acción, sus posiciones. Entonces ha tenido por eso mismo que centrarse en las redes sociales
y allí tal cual en el boca a boca, en el activismo, que es el que va convocando a la gente, pero no tiene la posibilidad. Quizás es más fácil leer una entrevista o ver a Guaidó en un medio mexicano o en un medio internacional que aquí dentro del país. Ayer nos enteramos que el espacio aéreo venezolano había sido cerrado a la aviación comercial y aviación privada. También nos enteramos que algunas aerolíneas europeas habían suspendido sus vuelos hacia Caracas. ¿Cómo está, qué tan comunicado está el país hacia el exterior, tanto en aeropuertos como en fronteras terrestres esta mañana? Bueno, la información que se maneja es la que usted señalaba, que ha sido pública con algún caso de algunas aerolíneas. De por sí aquí, de nuevo, pero muchas veces hay que poner las cosas en contexto para que se vea que en momentos como este se agudizan problemas que ya existen. Ujú. Ya Venezuela está bastante incomunicada, una cantidad de aerolíneas que no prestan servicio en el país, que en su momento estuvieron aquí, pero se han ido. O sea, ya hay dificultades para que la gente se traslade de un lugar a otro, y momentos como este momento, donde el gobierno ejerce mayor presión, eso se complica aún más y afecta también incluso el trabajo también de aerolíneas. Sumemos a eso, por supuesto, que en momentos de tensión, con digamos, la posibilidad de un estallido de violencia, también las empresas toman sus previsiones, ¿no? Entonces, bueno, eso también complica el tema de las comunicaciones en el país. Por último, Pedro Pablo, como reportero, pues ¿cuáles son las dificultades a las que te enfrentas en la cobertura de un tema así, un tema tan polarizado, un tema en el que hay choques violentos, un tema en el que existe la censura? Cuéntanos un poco del trabajo de un periodista en el contexto venezolano, especialmente en una jornada como estas. Bueno, aquí el tema es que, y recientemente lo registraba el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, bueno, se producen centenares de agresiones a periodistas y medios de comunicación. Eso es lo que se viene dando de hace bastante tiempo, enmarcado en esa misma lógica de la hegemonía comunicacional. Incluso se me olvidó destacar un elemento, que si bien es cierto que hay medios internacionales que uno podía ver por las tablas operadoras, también han sido sacadas del aire por el régimen chavista, incluso las televisoras internacionales, que aquí no se pueden ver ni por cable porque el gobierno decidió sacarla. En el caso de los periodistas, bueno, la persecución, la agresión, que se ha hecho ya una cosa permanente, parte de una política del régimen chavista claramente, no es casualidad, ni es una acción aislada de algún cuerpo represivo, sino que ya es una línea realmente establecida, y eso obviamente dificulta el trabajo de los periodistas, mucho más también la opacidad que se impone, porque es imposible que uno llegue a un vocero del régimen chavista para saber, bueno, para que responda a cualquier pregunta, cualquier duda. Sí. Ellos están absolutamente cerrados a esto, solamente hablan en sus medios, en sus espacios. Yo también, pues, obstaculiza el trabajo de los periodistas. Pero eso, repito, en momentos como este se agudiza, sí, pero forma parte de una política del régimen chavista pues, torpedear todo el trabajo de los medios, y por eso aquí hay medios que han sido cerrados, periodistas que han tenido que irse al exilio o que están perseguidos, agresiones físicas, no solamente verbales, no solamente el insulto, sino agresiones físicas contra periodistas y reporteros por cumplir con su labor. Y por supuesto el día de hoy están mucho más expuestos, un día cuando hay manifestaciones, porque bueno, la represión se extiende a todo, no discrimina, o sea, así como atacan al manifestante, atacan al periodista, Ujú. y por supuesto son días mucho más complejos para ejercer nuestra función. Pues Pedro Pablo Peñalosa, nuestro agradecimiento y también nuestros mejores deseos para lo que suceda el día de hoy. Ojalá que no pues veamos escenas de violencia como las de ayer. Difícil pronosticar lo que va a suceder. Como tú dices, comenzaste diciendo que hay mucha incertidumbre, así lo registramos y nuevamente te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo desde México. Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, Pedro Pablo Peñalosa, periodista venezolano.